Viktor Frankl. 5 claves para empezar a curarse, aún sin terapia. ¿Cuántas veces has sentido que tu propio cuerpo está pagando el precio de un sufrimiento que no logras sanar? Que tus músculos se tensan, tu respiración se acelera y tu corazón late desbocado cada vez que esa herida emocional vuelve a abrirse. Si en este momento sientes que has probado todo, terapias, medicamentos, consejos de amigos, pero esa sensación de vacío y dolor sigue ahí, carcomiendo tu energía vital día tras día, entonces lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría cambiar completamente tu perspectiva sobre la sanación. Voy a revelarte las 5 claves fundamentales para comenzar a curarte aún sin terapia, basadas en las revolucionarias ideas de Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis y descubrió que la cura para el sufrimiento humano no siempre está en manos de otros, sino en un poder que ya llevas dentro de ti. Estas no son técnicas superficiales ni mantras vacíos. Son herramientas profundas y científicamente respaldadas que han ayudado a millones de personas a transformar su dolor en propósito, su trauma en fortaleza y su desesperanza en una razón poderosa para seguir adelante. Porque la verdad incómoda que nadie te dice es esta: tu cuerpo ya sabe cómo sanarse. Solo necesita que tú recuerdes cómo escucharlo. Imagina por un momento que estás en la cola del supermercado después de un día agotador. La persona delante de ti está discutiendo con la cajera por el precio de un producto. Tu primera reacción es la irritación. Tu cuerpo se tensa, tu respiración se acelera y sientes como si toda tu energía se fuera por el desagüe. En ese momento, eres un esclavo de tus reacciones automáticas. Pero Viktor Frankl, desde las profundidades del infierno nazi, descubrió algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la libertad humana. En los campos de concentración, donde cada día era una lucha entre la vida y la muerte, donde la dignidad humana era pisoteada sistemáticamente, Frankl observó algo extraordinario. Algunos prisioneros, a pesar de estar en las mismas condiciones terribles, mantenían una luz interior que nadie podía apagar. Otros, en cambio, se desplomaban emocionalmente mucho antes de que sus cuerpos cedieran. La diferencia no estaba en sus circunstancias externas, porque todos compartían el mismo horror. La diferencia estaba en algo mucho más sutil, pero infinitamente más poderoso. Frankl descubrió que entre el momento en que algo nos sucede y el momento en que reaccionamos, existe un espacio microscópico, pero sagrado. Un espacio donde reside nuestra libertad más pura. En ese espacio, por más pequeño que sea, vivimos como seres humanos libres, no como máquinas programadas para reaccionar. Este espacio es lo que los guardias nazis nunca pudieron arrebatarle a los prisioneros que mantuvieron su dignidad interior. Piensa en tu propia vida. Cuando tu pareja te dice algo que interpretas como crítica, cuando tu hijo adolescente te responde con ese tono que tanto te molesta, cuando recibes una noticia que no esperabas, en todos esos momentos hay un instante, una fracción de segundo, donde puedes elegir. Pero la mayoría de nosotros nunca aprendimos a habitar ese espacio. Reaccionamos tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta de que tuvimos una opción. Te voy a contar sobre María, una mujer de 58 años que vino a verme después de años de discusiones constantes con su esposo. Cada conversación terminaba en pelea, cada interacción se convertía en un campo de batalla. María estaba convencida de que su esposo era el problema, que él tenía que cambiar para que ella pudiera ser feliz. Pero cuando le enseñé sobre este espacio sagrado, algo cambió radicalmente en su vida. La primera vez que María logró encontrar ese espacio, estaba en la cocina preparando la cena. Su esposo llegó y le dijo que la comida olía raro. En circunstancias normales, María habría explotado. Habría interpretado ese comentario como un ataque personal, como una crítica a su capacidad como mujer y como esposa. Pero esta vez, por primera vez en años, María se detuvo. En lugar de reaccionar automáticamente, respiró profundo y se preguntó: en este espacio entre su comentario y mi respuesta, ¿qué puedo elegir? Esa noche, en lugar de una pelea, María y su esposo tuvieron una conversación. Resultó que él había tenido un día terrible en el trabajo y su comentario no tenía nada que ver con ella. Pero más importante aún, María descubrió que tenía un poder que había olvidado que poseía: el poder de elegir su respuesta. Este espacio sagrado no es solo una idea bonita, es un lugar real que puedes aprender a habitar. Viktor Frankl lo describía como la última libertad humana, la libertad que nadie puede quitarte, sin importar cuán terribles sean tus circunstancias. Porque incluso si no puedes cambiar lo que te sucede,
siempre puedes elegir cómo vas a responder a lo que te sucede. Pero déjame ser completamente honesto contigo. Encontrar este espacio no es fácil, especialmente cuando llevas décadas reaccionando de la misma manera. Nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia, no para la reflexión. Cuando percibe una amenaza, aunque sea emocional, activa inmediatamente el modo de lucha o huida. Es por eso que cuando alguien te dice algo que te molesta, sientes esa oleada de calor en el pecho, esa tensión en los hombros, esa urgencia de defenderte o atacar. Aquí es donde entra la práctica. Frankl solía decir que la libertad no es algo que tienes, sino algo que ejercitas, como un músculo que se fortalece con el uso. Cada vez que logras encontrar ese espacio entre el estímulo y tu respuesta, ese músculo se hace más fuerte. Cada vez que eliges conscientemente cómo responder, en lugar de reaccionar automáticamente, expandas tu capacidad de libertad interior. Permíteme compartir contigo una técnica que cambió la vida de miles de personas. La llamo la técnica del pare. Cuando sientas que algo te está activando emocionalmente, cuando sientas esa familiar oleada de irritación, tristeza o ansiedad, haz esto. Pausa. Respira profundamente. Reconoce lo que está sucediendo en tu cuerpo y en tu mente, y luego elige conscientemente tu respuesta. Suena simple, pero la simplicidad no significa facilidad. Recuerda que estás reprogramando patrones neurológicos que llevan décadas funcionando de la misma manera. Pero cada vez que practicas esta técnica, estás creando nuevos caminos neuronales. Estás enseñando a tu cerebro que hay otra forma de funcionar. Déjame contarte sobre Viktor Frankl mismo. Había días en el campo de concentración donde los guardias lo sometían a torturas psicológicas diseñadas específicamente para quebrar su espíritu. Le gritaban, lo humillaban, lo amenazaban, pero Frankl desarrolló una práctica extraordinaria. Mientras su cuerpo sufría, su mente se transportaba a un aula universitaria imaginaria donde él daba conferencias sobre sus experiencias en el campo. Se veía a sí mismo explicando a estudiantes futuros cómo el ser humano puede mantener su dignidad incluso en las circunstancias más degradantes. Esta práctica no solo lo ayudó a sobrevivir físicamente, sino que le permitió salir del campo con una comprensión profunda de la naturaleza humana que beneficiaría a millones de personas después. Frankl eligió usar su sufrimiento como un laboratorio para entender la condición humana. Eligió encontrar significado incluso en el sinsentido más absoluto. Ahora tu situación probablemente no sea tan extrema como la de Frankl, pero los principios son exactamente los mismos. Cuando tu jefe te critica injustamente, cuando tu hijo adulto no te llama, cuando tu cuerpo te duele más de lo normal, cuando te sientes solo en una habitación llena de gente, en todos esos momentos tienes una opción. Puedes reaccionar desde el dolor, desde la frustración, desde el miedo. O puedes encontrar ese espacio sagrado y elegir una respuesta que esté alineada con quien realmente quieres ser. Esto no significa que tengas que ser un santo o que nunca puedas sentir emociones difíciles. Las emociones son información valiosa sobre lo que está sucediendo en tu mundo interior. Pero hay una diferencia fundamental entre sentir una emoción y ser secuestrado por esa emoción. Hay una diferencia entre reconocer que estás triste y permitir que la tristeza dicte todas tus acciones durante los próximos días. Cuando aprendes a habitar este espacio sagrado, algo mágico sucede. Te das cuenta de que no eres víctima de tus circunstancias. Te das cuenta de que incluso en los momentos más difíciles, conservas una dignidad interior que nadie puede tocar. Te das cuenta de que tu paz no depende de que otros cambien su comportamiento hacia ti, sino de tu capacidad de elegir cómo vas a responder a ese comportamiento. Permíteme ser muy específico sobre cómo puedes empezar a practicar esto hoy mismo. Esta noche, antes de acostarte, repasa tu día. Identifica al menos una situación donde reaccionaste automáticamente. Puede ser algo pequeño, como impacientarte en el tráfico, o algo más significativo, como discutir con un ser querido. Ahora imagina esa misma situación, pero esta vez, visualízate encontrando ese espacio sagrado. Visualízate respirando profundo, reconociendo tus emociones y eligiendo una respuesta diferente. No se trata de juzgarte por cómo reaccionaste. Se trata de entrenar tu mente para que reconozca que siempre hay opciones. Cada vez que haces este ejercicio, estás fortaleciendo tu capacidad de encontrar ese espacio en tiempo real. Viktor Frankl solía decir que el ser humano es el único animal que puede contemplar su propia existencia. Tenemos la capacidad única de observarnos a nosotros mismos,
de reflexionar sobre nuestros pensamientos y emociones, de elegir nuestras respuestas. Esta capacidad de autoobservación es lo que nos permite encontrar ese espacio sagrado entre el estímulo y la respuesta. Pero aquí viene algo importante que quiero que entiendas. Este espacio no es un lugar donde vas para evitar el dolor o para pretender que todo está bien cuando no lo está. Es un lugar donde vas para encontrar tu poder auténtico. Es un lugar donde puedes sentir dolor y al mismo tiempo elegir una respuesta sabia. Es un lugar donde puedes estar triste y al mismo tiempo decidir no ahogarte en esa tristeza. Frankl nos enseñó que el sufrimiento es inevitable, pero la desesperanza es opcional. Todos vamos a enfrentar pérdidas, decepciones, traiciones, enfermedades, pero en ese espacio sagrado entre lo que nos sucede y cómo respondemos, encontramos la oportunidad de transformar nuestro dolor en sabiduría, nuestras heridas en fortaleza, nuestras derrotas en oportunidades de crecimiento. Cuando dominas este espacio, cuando aprendes a habitarlo conscientemente, te conviertes en el autor de tu propia vida, en lugar de ser simplemente un personaje en el drama de otros. Te conviertes en alguien que responde desde su centro, desde sus valores más profundos, desde su sabiduría interior, en lugar de reaccionar desde sus heridas no sanadas. Esta es la primera clave para empezar a curarte sin terapia, porque la curación verdadera no viene de afuera hacia adentro, viene de adentro hacia afuera, y todo comienza con encontrar ese espacio sagrado donde vive tu libertad más pura. Hay una verdad incómoda que pocos se atreven a decir en voz alta. Tu dolor no llegó a tu vida por accidente. No eres víctima de una casualidad cruel del destino. Existe un mapa oculto en tu sufrimiento, un diseño invisible que solo se revela cuando tienes el valor de mirarlo de frente. Viktor Frankl lo descubrió en el lugar más improbable de la Tierra, en medio del horror más absoluto que la humanidad haya conocido. Era el invierno de 1944, cuando Frankl perdió todo lo que amaba. Los nazis no solo le quitaron su libertad, sino también el manuscrito de su obra más preciada, el trabajo de toda su vida que llevaba escondido en el abrigo cuando lo arrestaron. Pero algo extraordinario sucedió en esa pérdida devastadora. En lugar de hundirse en la desesperanza, Frankl comenzó a ver su tragedia como un laboratorio viviente para entender algo fundamental sobre la naturaleza humana. Imagina perder todo lo que has construido en tu vida. Tu carrera, tu familia, tu identidad, tu propósito. Ahora imagina estar en un lugar donde cada día es una lucha por sobrevivir, donde la dignidad humana es pisoteada sistemáticamente. En esas circunstancias, la mayoría de las personas se quebrarían. Pero Frankl hizo algo diferente. Comenzó a observar, comenzó a entender que su sufrimiento tenía un propósito que trascendía su experiencia personal. Déjame contarte sobre Carmen, una mujer de 62 años que perdió a su esposo después de 35 años de matrimonio. Durante los primeros meses después de su muerte, Carmen se preguntaba constantemente por qué le había tocado vivir esa pérdida. ¿Por qué precisamente a ella, que había sido una buena esposa, una buena madre, una buena persona? Su dolor parecía sin sentido, cruel, injusto. Pero cuando Carmen aprendió sobre el mapa oculto de su dolor, todo cambió. Carmen comenzó a darse cuenta de que su experiencia de pérdida la había conectado con una comprensión profunda del amor que nunca había tenido antes. Su dolor no era solo dolor, era la otra cara de un amor extraordinario. Y esa comprensión la convirtió en alguien capaz de acompañar a otras viudas de una manera que solo alguien que ha caminado ese sendero puede hacerlo. Su herida se convirtió en su medicina para otros. Pero aquí está el secreto que Frankl descubrió y que la mayoría de las personas nunca entienden. Tu dolor específico, esa herida particular que cargas, no es un accidente cósmico, es una preparación, es un entrenamiento, es tu alma siendo moldeada para un propósito que aún no puedes ver completamente, pero que está ahí, esperando que tengas el valor de descubrirlo. Viktor Frankl se dio cuenta de que los prisioneros que sobrevivían no eran necesariamente los más fuertes físicamente. Eran aquellos que encontraban un para qué en su sufrimiento, aquellos que podían ver más allá de su dolor inmediato y conectar con algo más grande que su experiencia personal. Frankl entendió que su experiencia en el campo de concentración no era solo una tragedia personal, sino una oportunidad de entender algo fundamental sobre la condición humana que podría ayudar a millones de personas después. Piensa en tu propia vida por un momento. Ese momento que cambió todo. Esa pérdida que te partió el corazón. Esa traición que te enseñó sobre la cara oscura del ser humano. Esa enfermedad que te enfrentó con tu propia mortalidad. Esa relación que terminó
y te dejó preguntándote si alguna vez podrías volver a confiar. Todos estos dolores tienen algo en común, te han enseñado algo sobre la vida que solo se puede aprender atravesando esa experiencia específica. Pero la mayoría de nosotros nos quedamos atrapados en la superficie del dolor. Nos quedamos en el ¿por qué me pasó esto?, en lugar de preguntarnos ¿para qué me pasó esto? Y hay una diferencia fundamental entre estas dos preguntas. El por qué nos mantiene atrapados en el papel de víctimas. El para qué nos abre la puerta a convertirnos en sanadores. Frankl descubrió que existe un patrón en el sufrimiento humano. Aquellos que logran transformar su dolor en propósito pasan por 3 etapas específicas. Primero, experimentan el shock de la pérdida o la traición. Segundo, se adaptan a su nueva realidad y aprenden a sobrevivir en ella. Tercero, y esta es la clave, encuentran un significado en su experiencia que trasciende su dolor personal. Déjame ser muy específico contigo. Si has perdido a un ser querido, tu dolor te ha enseñado sobre la fragilidad y la preciosidad de la vida, de una manera que solo alguien que ha experimentado esa pérdida puede entender. Si has sido traicionado, tu dolor te ha mostrado la diferencia entre el amor auténtico y el amor condicional. Si has enfrentado una enfermedad grave, tu dolor te ha conectado con tu fortaleza interior de una manera que la salud nunca podría hacerlo. Pero aquí viene la parte más importante. Para descubrir el mapa oculto de tu dolor, necesitas hacerte 3 preguntas fundamentales que Viktor Frankl formuló desde su experiencia en los campos de concentración. Estas preguntas tienen el poder de transformar cualquier sufrimiento en una fuente de sabiduría y propósito. La primera pregunta es esta: ¿qué he aprendido sobre la vida que no habría podido aprender de ninguna otra manera? Esta pregunta te conecta con la sabiduría específica que tu dolor te ha regalado. No es una sabiduría teórica, no es algo que leíste en un libro. Es una comprensión visceral, profunda, que solo se obtiene atravesando el fuego de la experiencia. La segunda pregunta es: ¿a quién puedo ayudar con lo que he aprendido? Esta pregunta te conecta con tu propósito. Te ayuda a ver que tu dolor no fue en vano, que tu sufrimiento tiene un valor que trasciende tu experiencia personal. Te ayuda a entender que tu herida puede convertirse en una fuente de sanación para otros. La tercera pregunta es: ¿cómo puedo honrar mi dolor convirtiéndolo en un regalo para el mundo? Esta pregunta te conecta con la dimensión sagrada de tu experiencia. Te ayuda a ver que tu sufrimiento puede ser una ofrenda, una contribución al crecimiento y la sanación de la humanidad. Frankl mismo respondió estas preguntas de una manera extraordinaria. Su experiencia en los campos de concentración le enseñó que el ser humano puede soportar cualquier sufrimiento, siempre y cuando pueda encontrar un sentido en él. Esta sabiduría le permitió ayudar a millones de personas a través de su obra y su terapia. Y honró su dolor creando un legado que continúa sanando vidas décadas después de su muerte. Pero déjame contarte algo más. El mapa oculto de tu dolor no es algo que descubres una vez y ya está. Es algo que se va revelando gradualmente a medida que tienes el valor de adentrarte en tu experiencia. A medida que dejas de huir de tu dolor y comienzas a dialogar con él. A medida que dejas de verlo como tu enemigo y comienzas a reconocerlo como tu maestro más severo, pero más sabio. Recuerdo a Roberto, un hombre de 59 años que perdió su negocio familiar en una crisis económica. Durante meses, Roberto se sintió como un fracasado. Su identidad estaba completamente ligada a su éxito profesional, y cuando lo perdió, se sintió perdido también. Pero cuando Roberto comenzó a explorar el mapa oculto de su dolor, descubrió algo sorprendente. Su experiencia de pérdida le había enseñado sobre la diferencia entre el valor intrínseco de una persona y sus logros externos. Esta comprensión lo convirtió en un mentor extraordinario para otros hombres que enfrentaban crisis similares. El dolor de Roberto no desapareció de la noche a la mañana, pero se transformó. De ser una herida que lo definía, se convirtió en una fuente de sabiduría que podía compartir con otros. Su fracaso aparente se convirtió en la base de su propósito más auténtico. Esto es lo que Frankl llamaba la autotrascendencia, la capacidad de ir más allá de tu experiencia personal para conectar con algo más grande, la capacidad de transformar tu dolor privado en un regalo público, la capacidad de ver tu sufrimiento no como una maldición, sino como una preparación para algo que aún no puedes ver completamente. Pero aquí está la verdad más profunda que quiero que entiendas. El mapa oculto de tu dolor no es algo que encuentras fuera de ti, está dentro de ti, esperando que tengas el valor de explorarlo.
Está en las lecciones que solo tú has aprendido, en la sabiduría que solo tú has adquirido, en la comprensión que solo tú has desarrollado a través de tu experiencia única. Tu dolor no es tu enemigo, es tu maestro disfrazado, es tu preparación para algo más grande, es tu invitación a convertirte en la persona que nunca habrías sido sin esa experiencia. Es tu oportunidad de transformar tu herida en una fuente de sanación para otros que caminan por el mismo sendero oscuro que tú ya has recorrido. Y hablando de transformar el dolor en propósito, me gustaría saber cuál ha sido la experiencia más difícil de tu vida que hoy sientes que te ha hecho más fuerte. Compártelo en los comentarios, porque tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. Tu dolor transformado puede ser la medicina para el alma de otro. Hay momentos en la vida en los que uno se siente completamente roto, no solo herido, no solo triste, sino roto por dentro, como si algo se hubiera quebrado en lo más profundo del alma, y ninguna palabra, ningún abrazo, ninguna explicación pudiera volver a unir los pedazos. Si alguna vez te has sentido así, si alguna vez has pensado que tu sufrimiento fue inútil, que tu dolor no sirvió más que para arruinar años de tu vida, si alguna vez miraste al pasado con rabia o resignación preguntándote ¿por qué a ti?, entonces lo que voy a compartir contigo ahora podría cambiar no solo tu forma de ver el pasado, sino también el propósito de tu futuro. Porque hay algo que Viktor Frankl descubrió desde el corazón mismo del infierno que puede ayudarte a transformar tu herida en tu medicina, tu dolor en una ofrenda, tu historia en luz para otros. Frankl decía que el ser humano no está definido por lo que le sucede, sino por lo que hace con lo que le sucede. Y eso incluye incluso lo más doloroso, especialmente lo más doloroso. La transformación del dolor no es una metáfora bonita, es un proceso real. Exige 3 cosas: conciencia, decisión y entrega. Conciencia para mirar tu herida sin negarla, sin justificarla, sin maquillarla. Decisión para no dejar que esa herida defina el resto de tu vida. Y entrega para permitir que ese dolor, una vez comprendido, pueda ser puesto al servicio de algo más grande que tú. Pero antes de poder transformar el dolor, hay que entender por qué muchas veces no lo logramos. El error más común que mantiene una herida abierta es aferrarse al rol de víctima. Y aquí necesito ser honesto contigo. Sentirse víctima cuando has sido herido es natural, es humano. Nadie elige ser traicionado, nadie desea ser abandonado, nadie se merece ser humillado. Pero cuando el dolor se convierte en identidad, cuando toda tu narrativa gira en torno a lo que otros te hicieron, sin darte cuenta estás reforzando la misma prisión emocional que deseas abandonar. Hay una diferencia entre haber sido víctima y vivir como víctima. Lo primero fue un evento. Lo segundo es una elección, aunque duela reconocerlo. Frankl lo vio claramente. En los campos de concentración había personas que, incluso en medio de una deshumanización absoluta, lograban conservar un mínimo de dignidad interior. No porque fueran más fuertes, sino porque en algún momento decidieron no ceder completamente su alma al horror. No pudieron evitar la tragedia, pero sí eligieron qué hacer con ella. Tú también puedes elegir. Y cuando lo haces, algo extraordinario comienza a ocurrir. Tu herida deja de ser solo tuya. Empieza a hablarle a otros. Tu historia se vuelve puente. Tu cicatriz se vuelve mapa. Hay señales muy claras de que ya estás listo para dar ese paso, para cruzar ese umbral entre víctima y sanador. Una de esas señales es cuando comienzas a sentir que tu dolor ya no te destruye, sino que te enseña. Cuando puedes hablar de lo que te pasó sin que se te quiebre la voz. Cuando en lugar de preguntarte por qué te ocurrió, empiezas a preguntarte para qué te ocurrió. Otra señal es cuando las personas a tu alrededor comienzan a acercarse a ti buscando guía, buscando comprensión, porque sienten que tú entiendes lo que ellas están viviendo. Y no lo entiendes desde los libros, lo entiendes desde tus cicatrices. Cuando eso sucede, no lo ignores. Es la vida diciéndote que tu historia importa, que tu dolor no fue en vano, que hay otros caminando en la misma oscuridad que tú atravesaste y necesitan tu luz, por tenue que parezca. La alquimia del alma no consiste en eliminar el dolor, sino en convertirlo. Como el fuego que transforma el metal en oro, el alma transforma el sufrimiento en sabiduría. Pero para que eso ocurra, tienes que permitirte sentirlo, procesarlo y finalmente ofrecerlo. No desde la herida abierta, sino desde la cicatriz que ya no duele, pero que recuerda. Imagina a Elena, una mujer de 60 años que durante décadas cargó con la culpa
de no haber protegido a su hijo de un padre abusivo. Durante años, vivió repitiendo en su mente todas las veces que pudo haber hecho algo diferente. Se odiaba. Sentía que había fallado en lo más sagrado. Pero un día, en un taller sobre sentido y responsabilidad emocional, escuchó algo que la sacudió. Escuchó que el dolor no es un castigo, sino una preparación. Que sus errores pasados podían convertirse en puentes para ayudar a otras madres a no repetir su historia. Que su silencio de ayer podía transformarse en la voz de otras mujeres hoy. Y algo dentro de ella despertó. No fue inmediato, no fue fácil, pero con el tiempo Elena empezó a compartir su historia, a hablar en grupos de apoyo, a acompañar a otras mujeres, y en ese proceso sanó. No porque olvidó, sino porque usó su dolor para servir. Esa es la alquimia del alma. No es misticismo, es humanidad en su forma más pura. Es recordar que incluso lo más oscuro que hemos vivido puede ser reciclado en algo útil, en algo luminoso, en algo verdadero. Tú también puedes hacer eso. No importa tu edad, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa si aún sientes miedo. Lo importante es que estás aquí, que sigues respirando, que aún tienes algo que ofrecer. Y si has llegado hasta aquí en este video, es porque una parte de ti ya sabe que estás listo. Listo para dejar de contarte la historia del sufrimiento como una condena y empezar a escribir la historia del propósito como una redención. Frankl decía que el ser humano se realiza en la medida en que se trasciende a sí mismo. Eso incluye trascender su propia herida, su propio pasado, su propio miedo. Hoy quiero invitarte a hacer algo pequeño, pero poderoso. Piensa en una persona que hoy está atravesando un dolor similar al que tú viviste. Ahora imagina que puedes sentarte frente a ella y contarle tu historia, no desde la herida, sino desde la transformación. ¿Qué le dirías? ¿Qué aprendiste que podría aliviarle el camino? ¿Qué te hubiera gustado escuchar tú en ese momento oscuro? Escribe esas palabras. Escríbelas para ti. Escríbelas para otros. Escríbelas como testimonio de que el dolor puede transformarse. Y si te animas, compártelas aquí abajo, porque nunca sabes a quién podrías estar salvando con tu verdad. Esa es la alquimia del alma, y ya estás listo para empezar a practicarla. Tal vez nunca te lo dijeron así, pero tu historia tiene un poder que ni siquiera tú conoces aún, y ese poder no se encuentra en tus logros, ni en tus títulos, ni en los momentos en que todo iba bien. El poder más grande de tu historia está en lo que sobreviviste, en lo que superaste, en lo que fuiste capaz de seguir amando, incluso cuando estabas roto por dentro. Hay una verdad silenciosa que pocos se atreven a mirar, pero que transforma todo cuando la descubres. Y es esta tu cicatriz. Puede ser medicina. Para otros tu dolor puede ser una brújula, para quien hoy camina en la misma oscuridad en la que tú estuviste ayer, pero para eso primero hay que aprender a mirar el dolor de otra manera. Y no es fácil, porque cuando una herida aún sangra, sentimos que no sirve, que solo nos limita, que solo nos atrasa, que es una maldición. Pero cuando una herida ha cicatrizado, se convierte en testimonio, se convierte en mapa, se convierte en luz. Viktor Frankl lo sabía mejor que nadie cuando salió de los campos de concentración. No salió con odio, no salió con venganza, salió con una misión. Descubrió que incluso el sufrimiento más absurdo puede adquirir sentido cuando lo ponemos al servicio de otros. Por eso creó la logoterapia, no como una teoría, sino como una respuesta a la pregunta más profunda del alma: ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué sufrí? ¿Para qué aún respiro? Tú también puedes hacerte esa pregunta hoy, y una forma de empezar a encontrar la respuesta es usando la técnica que Frankl inspiró y que yo llamo el espejo del dolor. Consiste en mirar a tu alrededor y preguntarte: ¿quién hoy está sintiendo lo que yo sentí? ¿Quién está atrapado en la misma prisión emocional de la que yo logré salir? ¿Quién repite las mismas palabras que yo repetía cuando me sentía sin salida? ¿Quién llora en silencio, como yo lloré sin que nadie lo notara? Esas personas están más cerca de ti de lo que crees. Pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres, puede ser tu amiga de toda la vida, puede ser una compañera de trabajo que nunca se atreve a contar lo que realmente vive en casa. Y tal vez no lo digan con palabras, pero sus ojos te lo gritan. Y si tú aprendiste algo en tu camino, aunque sea una cosa, aunque sea pequeña, puedes usarlo para tocar a esa persona. Y no necesitas ser terapeuta, no necesitas tener todas las respuestas. Basta con tu presencia, basta con tu historia, basta con tu verdad dicha con humildad, dicho desde la cicatriz y no desde la herida. Quiero que pienses por un momento en alguien que conoces, alguien que está
pasando por algo similar a lo que tú viviste. Y ahora pregúntate, si tú hubieras podido sentarte contigo mismo hace 10 años, ¿qué te hubieras dicho? ¿Qué palabras hubieran sido medicina para ti en aquel entonces? Esa es la medicina que hoy puedes ofrecer a otro, y no importa si no tienes experiencia. Lo único que se necesita es haber atravesado el fuego y haber salido con el alma despierta. Imagina a Gabriel, un hombre de 59 años que durante décadas vivió bajo la sombra de un padre. Violento, creció creyendo que el amor era miedo, que el respeto era silencio, que la ternura era debilidad, y por eso repitió muchas de esas heridas en su propio hogar. Pero a los 52 años, después de un infarto emocional que casi lo dejó sin habla, Gabriel despertó. Empezó a escribir su historia en un cuaderno cada noche, no para publicarla sino para comprenderla, y poco a poco esas palabras le dieron un nuevo sentido. Con el tiempo, Gabriel comenzó a compartir fragmentos de su experiencia en grupos de hombres mayores que también vivían con culpa o con rabia. Y lo que ocurrió fue mágico. Personas que nunca habían abierto la boca comenzaron a contar sus propias historias, porque alguien les mostró que era posible. Gabriel no cambió el mundo, pero cambió el mundo de quienes lo escucharon, y eso basta. Tu historia también puede ser ese faro, pero tienes que dejar de verla como una vergüenza y empezar a verla como un legado. No como algo que te ocurrió, sino como algo que puedes ofrecer. Y si no, sabes por dónde empezar. Aquí tienes un ejercicio muy simple esta noche. Escribe una carta para alguien que hoy está sufriendo exactamente lo que tú sufriste. Habla desde tu experiencia, no para dar consejos, sino para decir: yo estuve ahí. Yo también pensé que no había salida. Yo también me odié por no haber actuado antes, pero aquí estoy, y aprendí esto. Y si hoy estás escuchando esto, es porque una parte de ti ya está lista para convertir tu cicatriz en medicina. Si te animas, comparte una frase de esa carta en los comentarios. Tal vez lo que tú digas sea justo lo que alguien necesitaba leer hoy. Y si no sabes qué decir, aún puedes simplemente escribir: yo también estuve ahí, y estoy sanando. Porque a veces eso basta para empezar a sanar a otro, y esa es la alquimia más hermosa de todas, cuando tu verdad toca a otro corazón sin que tú lo sepas, cuando tu herida se vuelve lenguaje, cuando tu historia se vuelve un puente, entonces tu dolor se convierte en propósito, y tu vida en respuesta a la pregunta más grande de todas: ¿para qué sufrí? Y ahora lo sabes, para curar a otros como tú, y en ese camino, sin darte cuenta, te curas tú también. Hay un tipo de tristeza que no se nota desde fuera, una especie de niebla silenciosa que se posa sobre el alma y lo vuelve todo gris. Incluso cuando parece que todo está bien, te levantas por la mañana, pero no sientes ganas de nada, comes, pero no disfrutas de los sabores, hablas, pero no sientes conexión con nadie, duermes, pero te levantas cansado, compras cosas nuevas, pero a los pocos días ya no significan nada. Incluso has logrado muchas de las cosas que se supone que deberías querer, y sin embargo por dentro hay un hueco frío, una falta de sentido que duele más que el propio dolor. Si esto te suena familiar, no estás solo, y tampoco estás roto. Lo que estás sintiendo tiene nombre y tiene sentido. Viktor Frankl lo llamó vacío existencial, y lo vivió en carne propia, y lo observó en miles de personas, no solo en las víctimas de la guerra, sino también en personas, aparentemente exitosas pero profundamente desconectadas de sí mismas. El vacío existencial aparece cuando no sabemos para qué estamos vivos, cuando confundimos metas con sentido, logros con propósito, felicidad con dirección. Por eso, aunque tengas una casa, aunque tengas pareja, aunque tengas trabajo o familia, si no sabes para qué estás viviendo, nada te llenará. Y lo más peligroso del vacío existencial es que no siempre duele como una herida abierta. Muchas veces se manifiesta como una apatía crónica, como una ansiedad sin causa, como una tristeza vaga, como una necesidad constante de distracción para no escuchar el silencio interior. Frankl descubrió que hay 3 caminos principales que muchas personas siguen tratando de llenar ese vacío. El primero es la búsqueda del placer, intentar tapar el vacío con estímulos, con comida, con viajes, con sexo, con entretenimiento, con gratificación inmediata. Pero el placer sin sentido solo anestesia, no cura. El segundo camino es la búsqueda del poder, intentar controlar todo y a todos para no sentirnos vulnerables, acumular logros, dinero, títulos, seguidores, autoridad, reconocimiento, pero al final el alma sigue igual de vacía. Y el tercer camino es la evasión, vivir dormidos, distraídos,
ocupados todo el tiempo, para no tener que enfrentarnos con la pregunta más profunda de todas: ¿para qué estoy vivo? Por eso, Frankl propuso algo revolucionario. La vida no se trata de evitar el sufrimiento, ni de acumular placeres, ni de ejercer poder sobre otros. La vida se trata de encontrar sentido. Y sentido no es una idea abstracta, es algo concreto, personal, íntimo, que conecta tus vivencias con un propósito más allá de ti mismo. Frankl, dijo el hombre, no está destruido por el sufrimiento, sino por el sufrimiento sin sentido. Y esa frase lo cambia todo, porque te devuelve el poder incluso cuando estás perdido, incluso cuando estás de rodillas, incluso cuando no ves salida. Tú puedes elegir qué hacer con lo que te pasó. Puedes preguntarte ¿para qué? Y no solo por qué. Puedes transformar el vacío en camino y el dolor en dirección. Hay un músculo dentro de ti que Frankl llamó la voluntad de sentido, y ese músculo se puede entrenar con actos simples y profundos. Por ejemplo, cada mañana al despertar, en lugar de lanzarte a la rutina, como si fueras una máquina, detente por un minuto y pregúntate qué gesto, qué palabra, qué acción puedo hacer hoy que le dé sentido a mi día. No tiene que ser grande, puede ser escribirle un mensaje honesto a alguien, puede ser escuchar con presencia a tu hijo, puede ser compartir algo que aprendiste, puede ser cuidar una planta con atención, puede ser leer una frase que te recuerde quién eres o para qué elegiste seguir viviendo. Lo importante no es la magnitud del acto, sino la intención detrás del acto, porque el sentido no vive en lo extraordinario, vive en lo significativo. Y si repites este ejercicio todos los días como un ritual, como un anclaje, verás que algo empieza a cambiar en ti. El vacío ya no te controla, tú empiezas a llenarlo con presencia, con dirección, con pequeñas dosis de significado, y poco a poco ese músculo interno se fortalece y llega un día en que ya no te derrumbas ante cualquier dificultad, porque tienes un para qué, y quien tiene un para qué puede soportar casi cualquier cómo, como decía Nietzsche. Y Frankl lo vivió cada día en los campos de concentración, y tú también puedes vivirlo ahora mismo, si estás escuchando esto y sientes que estas palabras están resonando profundamente en tu alma, si sientes que este vacío que llevas tanto tiempo arrastrando por fin está siendo nombrado, comprendido, validado. Entonces, haz algo diferente por ti. Suscríbete al canal y activa la campanita. No por el canal, no por mí, sino por ti, porque cada semana comparto contenido que va directo al corazón de lo que realmente importa. Tu crecimiento interior, tu sanación profunda, tu búsqueda de sentido. No tienes que hacer este camino solo, y no estás solo. Si esto te tocó, déjalo en los comentarios. Dime cómo se manifiesta ese vacío en tu vida, o qué pequeño acto de sentido vas a practicar hoy, porque cada palabra que escribes puede ser el primer paso hacia un nuevo despertar. Tu despertar interior empieza ahora. Hay una paradoja silenciosa que destruye más procesos de sanación que el dolor mismo. Cuanto más te obsesionas con curarte, más lejos pareces estar de la verdadera curación. Piensas constantemente en tu problema, analizas cada conversación, cada recuerdo, cada reacción. Vuelves una y otra vez al mismo punto, esperando encontrar una explicación diferente o una señal de que todo por fin va a cambiar. Y sin darte cuenta, tu herida ha dejado de ser solo un capítulo de tu vida para convertirse en toda tu identidad. Es como si ya no supieras quién eres sin ese dolor, como si cada célula de tu cuerpo hubiera memorizado esa historia y ahora la repitiera sin cesar. Te has convertido en un experto en tu trauma, pero cada vez te sientes más atrapado en él. Esto, Viktor Frankl lo llamó hiperreflexión patológica, un estado en el que la conciencia se concentra tanto en un síntoma, en un problema o en una emoción, que termina amplificándolo hasta hacerte creer que no existe nada más. Y esto no es culpa tuya, es parte de cómo funciona la mente humana cuando sufrimos. Buscamos comprender, buscamos sentido, buscamos control, y a veces en ese intento de entender demasiado dejamos de vivir. Frankl decía, cuanto más te esfuerces en dormir, menos dormirás. Cuanto más pienses en tu ansiedad, más crecerá. Cuanto más te concentres en sanar, menos sanarás. La sanación ocurre no cuando la conviertes en el centro de tu vida, sino cuando la trasciendes, cuando permites que tu dolor se disuelva en algo más grande que tú. Esa es la paradoja más poderosa de la sanación. No se trata de olvidar lo que pasó, se trata de dejar de girar en torno a ello.
Y aquí es donde aparece una técnica que Frankl propuso y que ha transformado miles de vidas: el olvido terapéutico. No es negar, no es reprimir, no es minimizar, es permitir que el foco de tu conciencia se expanda más allá de tu herida. Y una de las formas más poderosas de hacerlo es dejar de preguntarte cómo puedo curarme y empezar a preguntarte para quién podría servir lo que viví, quién necesita escuchar mi historia, quién está pasando por lo que yo pasé y necesita una palabra, una mirada, una guía. Cuando tu dolor se convierte en puente, cuando dejas de contemplarte y empiezas a ofrecerte algo, empieza a cambiar desde dentro. No es inmediato, no es mágico, pero es real y transformador. Un ejemplo muy claro de esto fue el de Mariana, una mujer que vivió un abuso profundo en su adolescencia durante años. Giró en torno a su trauma, analizando cada detalle, cada emoción, cada posible causa, haciendo terapia, leyendo libros, pero sintiéndose cada vez más vacía, más sola, más confundida, hasta que un día, en una conversación casual, una amiga le dijo: «Creo que tú podrías ayudar a mi hija que está pasando por algo parecido». Y fue en ese acto de ofrecerse, sin pensar en sí misma, que Mariana descubrió que su dolor no era una maldición, era una semilla, y desde entonces empezó a formarse como terapeuta, a compartir su historia de forma consciente, a escribir, a enseñar, y aunque su dolor no desapareció por completo, dejó de ser un abismo para convertirse en un canal. La técnica del olvido terapéutico consiste en dirigir tu energía hacia afuera, no desde la evasión sino desde la misión. Cada vez que te sorprendas dándole vueltas a lo mismo, obsérvalo y elige con amor redirigir tu mirada. ¿Qué pequeño acto de entrega puedes hacer? Hoy puede ser un mensaje, puede ser un video, puede ser una carta, puede ser escuchar a alguien sin juzgar, puede ser ayudar a alguien que está más perdido que tú. El sentido no nace del análisis obsesivo, nace del servicio compasivo. Frankl lo decía: la verdadera curación no ocurre cuando nos liberamos del sufrimiento, sino cuando encontramos sentido en medio de él y lo ofrecemos al mundo como medicina. Si estás escuchando esto y sientes que tu identidad se ha fundido con tu herida, que ya no sabes quién eres, sin esa historia que te duele, entonces este es tu momento de elegir. Puedes seguir girando en círculos, buscando respuestas, o puedes empezar a mirar más allá y preguntarte: ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo transformar esta carga en contribución? ¿Cómo puedo dar un paso hacia afuera de mí mismo y crear un impacto, aunque sea pequeño, en alguien más? Ese paso puede ser el inicio de tu sanación real. Y si este contenido te resonó, si estas palabras tocaron algo que no habías podido nombrar, entonces suscríbete a este canal, porque cada semana comparto herramientas para este tipo de despertar profundo. Herramientas que no son solo teoría, son práctica, son filosofía aplicada, son actos que cambian la dirección de tu vida. Y si este mensaje te movió, escribe en los comentarios qué historia estás listo para trascender y qué acto de servicio podría ser tu primer paso hacia la verdadera libertad. Tu herida no te define tu entrega. Sí, hay una verdad que no se enseña en las escuelas ni se menciona en las conversaciones cotidianas, pero que, cuando la descubres, puede cambiar por completo la manera en que te levantas cada mañana. Y esa verdad es que no necesitas tener una vida perfecta para sentirte vivo. Necesitas una vida con sentido. Viktor Frankl descubrió esto en medio del infierno de un campo de concentración, donde todo lo que podía darle placer o poder le había sido arrebatado. Allí descubrió que el ser humano puede soportar cualquier como si tiene un para qué. Y ese para qué no es algo que se encuentra fuera, es algo que se cultiva dentro, como un músculo que se fortalece a través del compromiso con lo esencial. Ese músculo se llama significado y se construye sobre 3 pilares fundamentales: los valores creativos, los valores experienciales y los valores actitudinales. Los valores creativos responden a esta pregunta: ¿qué puedes dar al mundo? ¿Cuál es tu contribución, tu huella, tu acto de entrega? A veces creemos que para dar sentido a nuestra vida tenemos que hacer algo extraordinario, construir una fundación, escribir un libro, cambiar el mundo. Pero Frankl nos recuerda que el sentido está también en lo pequeño, en lo que haces cada día, en cómo trabajas, en cómo hablas, en cómo sirves tu vocación. No es necesariamente tu empleo, es la forma en que tú decides tocar al mundo. Puede ser cuidar a alguien con ternura, puede ser pintar, cocinar, acompañar, educar, limpiar, crear, organizar, o simplemente mirar a alguien a los ojos y hacerlo sentir visto.
La clave está en elegir hacer eso con presencia, con intención, con amor. Los valores creativos te recuerdan que tu existencia no es pasiva, eres fuente de algo, eres canal de algo, eres necesario en el tejido invisible de esta vida. El segundo pilar son los valores experienciales. ¿Qué recibes del mundo? ¿En qué te permites sumergirte? ¿Qué cosas te nutren estéticamente, emocionalmente, espiritualmente? Aquí entra el contacto con la belleza, con la naturaleza, con el arte, con la música, con la conexión con otro ser humano. Se trata de aprender a recibir, a detenerte y dejar que algo te atraviese. Por dentro, una conversación verdadera, un atardecer que te emociona, una canción que te recuerda quién eres, una lectura que te despierta. Esto no es evasión, es nutrición. Cuando tu alma está desnutrida, no importa cuánto tengas por fuera, nada te sacia, porque el hambre es interior y lo que la alimenta no es más éxito ni más posesiones, es más presencia, más sensibilidad, más apertura y más gratitud. Y el tercer pilar, el más desafiante de todos, son los valores actitudinales. ¿Cómo respondes a lo inevitable? ¿Cómo te relacionas con lo que no puedes cambiar? Frankl decía que aun cuando todas las circunstancias exteriores se derrumban, el ser humano conserva una última libertad, la de elegir su actitud frente a lo que vive. Y es allí donde muchas veces se juega el sentido más profundo, en la forma en que decides mirar una pérdida, un diagnóstico, un fracaso, una traición. Hay personas que después de perderlo todo descubren una versión de sí mismas que no sabían que existía. Hay otros que después de tocar fondo, emergen con una fuerza que antes no imaginaban, y no es porque esas experiencias fueran buenas, es porque eligieron responder a ellas con dignidad, con coraje, con amor. El valor actitudinal no es resignación, es elección. Es decir, esto no lo puedo cambiar, pero sí puedo decidir cómo lo vivo, cómo lo miro, qué parte de mí va a responder, y esa elección repetida cada día es la que construye la identidad de alguien resiliente, de alguien que no se deja destruir por el dolor, sino que lo convierte en profundidad. Estos tres pilares creativos, experienciales y actitudinales son la arquitectura invisible del sentido, y no necesitas tenerlos todos al máximo para empezar a sentir un cambio. Basta con activar uno de ellos para que los otros empiecen a alinearse. Pregúntate hoy: ¿qué puedo dar que me nutre? ¿Qué puedo agradecer? ¿Cómo quiero responder ante esto que me toca vivir? Y si sientes que este mensaje te tocó, si algo en ti se movió, si una parte dormida se empezó a despertar, entonces suscríbete a este canal, porque cada semana comparto contenidos que no buscan likes fáciles ni fórmulas vacías, sino herramientas reales para una vida con sentido. Si quieres compartir en los comentarios cuál de estos pilares está más activo en ti o cuál necesitas fortalecer, hazlo. Tu historia puede inspirar a otros que, como tú, están buscando algo más profundo que solo sobrevivir, están buscando razones para vivir. Hay una pregunta que puede transformar tu vida, pero solo si te atreves a tomarla en serio. Y esa pregunta no es qué quiero lograr o qué necesito cambiar, sino esta: ¿qué significado quiero dejar atrás? Al final de este día, Viktor Frankl decía que el sentido de la vida no es algo que se descubre, es algo que se construye, y se construye con actos concretos, repetidos conscientemente. Y para ayudarte a desarrollar este músculo interno de significado, voy a compartirte ahora 3 ejercicios profundamente transformadores que puedes empezar hoy mismo. El primero se llama el legado diario. Es una práctica sencilla, pero poderosa. Cada noche antes de dormir, toma un momento para preguntarte: ¿qué acto mío hoy fue digno de recordarse? No tiene que ser grande. Puede ser que escuchaste a alguien de verdad, que ayudaste sin que te lo pidieran, que elegiste el respeto en vez de la reactividad, que hablaste con honestidad, o que simplemente cuidaste tu cuerpo con amor. Cuando entrenas esta pregunta, noche tras noche, tu mente empieza a buscar oportunidades durante el día para responderla con orgullo y sin darte cuenta. Empiezas a vivir con más intención, con más coherencia, con más presencia, porque tu día deja de ser una sucesión automática de horas y se convierte en un campo fértil donde dejas huella. El segundo ejercicio se llama los 3 significados cada mañana. Al despertar, antes de tomar el teléfono, antes de revisar tus pendientes, escribe 3 razones por las que hoy vale la pena levantarte. No importa si parecen pequeñas, lo que importa es que tú las elijas conscientemente. Puede ser conectar con alguien, cocinar algo con atención, dar lo mejor de ti en una tarea,
compartir algo bello con el mundo, descansar profundamente, leer con calma, reír, mirar al cielo. Si haces esto durante varios días, notarás algo sorprendente. Tu energía vital empieza a cambiar, porque ya no estás esperando que el día te dé algo. Tú lo inicias desde el significado, tú lo llenas, tú lo guías, y eso activa una parte de tu cerebro que estaba dormida, la parte que conecta lo cotidiano con lo sagrado. El tercer ejercicio tiene que ver con cómo medir tu progreso. Y aquí quiero invitarte a dejar de medirlo por resultados externos y empezar a medirlo por alineación interna. Pregúntate, cada noche, ¿me acerqué hoy a mí, verdad? ¿Fui fiel a mí mismo en mis decisiones? ¿Elegí desde mi esencia o desde el miedo? ¿Respondí a esta situación con la actitud que elijo construir en mi vida? Si la respuesta es sí, aunque el día haya sido difícil, estás progresando. Si la respuesta es no, pero lo reconoces con honestidad y decides hacerlo mejor, mañana también, estás progresando, porque el crecimiento no es perfección. El crecimiento es presencia, lucidez y compromiso contigo mismo. Lo que Frankl nos enseñó con su vida no fue una teoría, fue un testimonio real de que aún en las condiciones más extremas es posible encontrar sentido si se elige mirar desde el alma. Ahora quiero invitarte a elegir, tú también. No dejes este video sin llevar contigo al menos un ejercicio para practicar esta semana. Elige uno y empieza hoy. Cuéntame en los comentarios cuál de estos 3 ejercicios vas a implementar. Si es el legado diario, si es el método de los 3 significados, o si vas a comenzar a medir tu progreso con estas preguntas esenciales. Y si quieres seguir fortaleciendo esta musculatura invisible que es la que sostiene tu vida desde dentro. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita, porque cada semana estoy aquí contigo trayendo herramientas que no solo informan, sino que acompañan, que no solo explican, sino que despiertan, y que no solo dicen que se puede sanar, sino que te muestran cómo hacerlo, desde lo más profundo hacia lo más luminoso. Hay algo que pocos se atreven a decirte, pero que podría liberarte, y es esto: pensar demasiado en tu dolor puede estar impidiéndote sanarlo. Lo que te está lastimando ya no es solo lo que ocurrió, sino el hecho de que no puedes dejar de pensarlo. Lo analizas, lo repites, lo revives, lo explicas, lo compartes, lo justificas, lo cuestionas una y otra vez, como si en algún lugar dentro del pensamiento estuviera escondida la solución, pero no está ahí. Viktor Frankl llamó a esto hiperreflexión patológica. Es cuando el pensamiento que debería ayudarte a entender se convierte en el pensamiento que te encierra. Es como intentar salir de un laberinto caminando en círculos. Cada vez más rápido el dolor se vuelve identidad, la herida se vuelve espejo. La vida gira en torno a una sola pregunta: ¿por qué me pasó esto? Y cuanto más lo piensas, menos lo comprendes. Cuanto más lo analizas, menos lo resuelves. Porque no estás mirando hacia afuera, estás girando sobre ti mismo. Y aquí comienza el círculo vicioso de la hiperreflexión. Primero surge un dolor legítimo, una pérdida, un rechazo, una injusticia, y tu mente busca procesarlo naturalmente. Pero si no encuentras respuesta, empieza la espiral. Piensas en eso al despertar, y antes de dormir tus conversaciones giran alrededor de lo mismo. Ya no escuchas para entender, escuchas para volver al tema. Cada decisión, cada recuerdo, cada emoción termina llevándote de vuelta al centro de tu herida. Y cuanto más lo haces, más se fortalece la idea inconsciente de que tu valor como persona está conectado a tu sufrimiento. Es como si tu alma estuviera diciendo: si dejo de hablar de esto, es como si no hubiera importado, y eso no lo puedo permitir. Entonces repites y repites, pero ya no por claridad, sino por fidelidad a tu dolor. Y ahí es donde te atrapas, porque una parte de ti quiere avanzar, pero otra parte tiene miedo de que sanar signifique olvidar. Y Viktor Frankl nos enseñó que el sentido no se encuentra en mirar obsesivamente la herida, sino en mirar hacia lo que puede crecer a partir de ella. Así que, ¿cómo sabes si estás atrapado en este patrón? Hay señales muy claras. Te cuesta disfrutar de momentos de paz, porque tu mente vuelve sola al dolor. Te sientes desconectado de tu entorno, porque estás más en tus pensamientos que en tu presente. Sientes que nadie te entiende, porque lo que vives ya no es solo una experiencia, sino una narrativa que repites para mantener el vínculo contigo mismo. Te cuesta tomar decisiones nuevas, porque todo está filtrado por tu pasado. Te preguntas constantemente: ¿qué hice mal? ¿Por qué me siento así? ¿Qué debería haber hecho diferente?
Y aunque parezca reflexión, es solo rumiación, es solo una forma disfrazada de estancamiento. Quiero que escuches esto con el corazón. Sanar no significa olvidar. Sanar no es traicionar tu historia. Sanar es soltar la necesidad de que tu historia sea la única forma de explicarte. Tú eres más que lo que te pasó. Tú eres más que lo que piensas sobre lo que te pasó. Y si ahora mismo te reconoces en este patrón, no es para culparte, es para liberarte, porque hay una salida y comienza con una decisión: dejar de buscar la solución dentro del pensamiento y empezar a crear sentido desde la acción. Y eso es lo que veremos en la siguiente parte. Te enseñaré cómo puedes aplicar el principio del olvido terapéutico, una técnica que Viktor Frankl utilizó con cientos de personas que estaban atrapadas en su propia mente para ayudarlas a volver al presente y recuperar su poder interno. Si sientes que esta parte resonó contigo, si te diste cuenta de que a veces piensas más de lo que vives, entonces suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque no estás solo en este camino. Aquí hay una comunidad que está aprendiendo a pensar menos y vivir más, a recordar con sentido y no con culpa, y a mirar hacia adelante sin negar lo que dolió, pero sin vivir desde esa herida. Nos vemos en la siguiente parte, y lo que vas a aprender podría ser el comienzo de una nueva relación contigo mismo. Hay un momento en el camino de sanación que cambia todo, pero no porque encuentres una respuesta, sino porque dejas de buscarla. Es una paradoja, sí, pero no una contradicción. Es la puerta secreta que muchas personas nunca cruzan, porque siguen atrapadas en la idea de que para sanar hay que analizar más, entender más, esforzarse más, sin darse cuenta de que ese esfuerzo desesperado por curarse es lo que está manteniendo viva la herida. Viktor Frankl descubrió esto en los lugares más oscuros del sufrimiento humano. Lo llamó intención paradójica, y su poder radica en su sencillez. Cuando dejas de pelear contra el síntoma, cuando dejas de obsesionarte con eliminar el miedo, la ansiedad, la angustia, ese síntoma pierde fuerza. Es como una cuerda tensa entre dos manos. Si una suelta, la otra cae. ¿Cuántas veces has sentido que entre más te empeñas en controlar una emoción, más presente se hace? Entre más quieres dejar de pensar en algo, más lo piensas. Entre más necesitas dormir, menos puedes dormir. Entre más deseas sentir paz, más se aleja esa paz. Y es que el alma no responde al control, responde a la entrega. La intención paradójica propone un cambio radical. No luches contra tu síntoma, invítalo, obsérvalo, permite que exista sin resistirlo, y al hacerlo tu miedo se ve obligado a transformarse en algo más manejable, porque ya no lo estás alimentando con tu tensión. Imaginemos el caso de Laura, una mujer que llevaba años atrapada en un bucle de ansiedad. Cada vez que salía a la calle temía tener un ataque de pánico, lo que hacía que cada paso fuera una batalla. Ella intentaba relajarse, respirar positivamente, repetir mantras de calma, pero nada funcionaba, hasta que su terapeuta, inspirado en Frankl, le propuso algo completamente diferente. Le dijo: la próxima vez que sientas que viene un ataque, intenta desearlo. Dile a tu mente: quiero tener el peor ataque de ansiedad posible, ahora mismo. Al principio, Laura pensó que era una locura, pero cuando lo intentó, algo cambió. Su cuerpo no sabía cómo reaccionar sin su resistencia, sin su lucha. La ansiedad perdió el combustible que la mantenía activa. No desapareció de inmediato, pero dejó de dominarla. Esta es la paradoja. Cuanto más aceptas lo que sientes, menos lo sufres. Y cuando dejas de luchar contra el dolor, creas espacio para que algo nuevo emerja. No desde la fuerza, sino desde la libertad. Y eso no significa resignación. No significa conformarse con el sufrimiento. Significa que eliges dejar de hacer del sufrimiento tu campo de batalla y comienzas a hacer de la vida tu lugar de creación. Y si esta idea te parece difícil o incluso absurda, es porque la mente lógica no puede entenderla del todo, pero el alma sí, porque todos en algún momento hemos vivido esto. Cuando sueltas la necesidad de que alguien te ame, esa persona te busca. Cuando dejas de presionar por una solución, la respuesta aparece. Cuando ayudas a otro sin pensar en ti, tu propio dolor se alivia. Dime si alguna vez has sentido esto. Compártelo en los comentarios. Esta comunidad no solo existe para escucharme a mí, existe para que nos escuchemos los unos a los otros, porque sanar no es un proceso solitario. Sanar es aprender a pertenecer de nuevo, sin que el dolor sea lo que nos define. Y si te has sentido identificado con esta paradoja, si algo dentro de ti resonó con la posibilidad de dejar de luchar,
para empezar a vivir. Entonces, lo que viene a continuación es para ti, porque en la siguiente parte vamos a explorar el olvido terapéutico, un ejercicio poderoso de reorientación existencial que puede ayudarte a recordar algo esencial. Tú no eres tu herida, tú eres lo que haces con ella, y esa elección siempre está en tus manos. Imagina que tu herida emocional es como un cuarto cerrado, lleno de espejos. Cada vez que entras, solo puedes verte a ti mismo reflejado una y otra vez. Tu dolor, tu historia, tus pensamientos, tus errores, todo gira en torno a ti. Pero hay algo que nadie te enseñó a hacer: salir de ese cuarto, no a fuerza, sino a través del olvido terapéutico. Viktor Frankl comprendió que el ser humano puede sanar no cuando se obsesiona con su herida, sino cuando logra trascenderla, al servir algo más grande que él mismo. Esta es la esencia del olvido terapéutico. No se trata de olvidar como quien borra un recuerdo doloroso, sino de olvidar como quien deja de mirarse constantemente en el espejo del sufrimiento para mirar por fin hacia la vida. Es un olvido activo, intencional, liberador y profundamente sanador. Frankl llamaba a esto autotrascendencia y decía que cuanto más una persona se entrega a una causa, a una tarea, a un otro, más se sana sin proponérselo, porque el alma herida empieza a recordar que no todo gira en torno a su dolor, sino que también puede girar en torno a su contribución. Aquí te propongo 3 ejercicios poderosos para practicar este olvido terapéutico. El primero es el acto diario de salir de ti mismo cada mañana antes de comenzar tu día. Hazte esta pregunta: ¿a quién puedo servir hoy? ¿Qué pequeño gesto puedo ofrecer al mundo que no tenga nada que ver con mi historia personal? Puede ser escuchar a alguien sin juzgar, puede ser escribirle a una persona sola, puede ser ayudar a un desconocido a cargar algo, puede ser simplemente sonreír desde el corazón. En ese momento, tu alma empieza a girar hacia afuera, y con ello tu dolor se desinfla, porque ya no es el centro del universo. El segundo ejercicio es la contemplación sin juicio. Escoge un lugar tranquilo y observa la vida sin pensar en ti. Observa un árbol, una calle, una nube, un niño, jugando, y permítete por unos minutos no analizar, no comparar, no conectar nada con tu historia, solo estar presente, sin tú como protagonista. Eso es olvido terapéutico, estar sin interpretarse a uno mismo. El tercer ejercicio es el ritual del propósito. Al final del día, antes de dormir, toma un papel y responde esta pregunta: ¿en qué momento de hoy no fui yo? Fui algo más grande que yo. Cuando logras identificar ese momento, lo marcas como una señal de sanación. Si no hubo ninguno, simplemente escribe: mañana lo intentaré otra vez, porque el músculo de la autotrascendencia también se entrena como todo músculo, y cada intento es una victoria invisible. Hay personas que confunden esto con evasión, con ignorar el dolor, pero no es eso. Evadir es negarte a sentir. Trascender es sentirlo todo, y aún así elegir moverte más allá de ti, no para abandonarte, sino para redescubrirte en otra forma, más amplia, más viva, más generosa. Frankl decía que cuanto más nos olvidamos de nosotros mismos en una entrega significativa, más nos realizamos sin siquiera buscarlo. Y esto no es poesía, es neurobiología. Hoy sabemos que cuando alguien practica actos de servicio auténtico, el cerebro libera dopamina, oxitocina, serotonina, y se reducen los niveles de cortisol y adrenalina. Es decir, el alma sana y el cuerpo lo confirma. Entonces, si alguna parte de ti lleva años girando en torno al mismo punto, si cada conversación termina en tu herida, si cada reflexión regresa a tu pasado, si cada intento de sanar se convierte en más análisis, más vueltas, más explicaciones, tal vez lo que necesitas no es más atención, sino más trascendencia. Y ese camino comienza por un acto sencillo, pero profundo: dejar de mirarte tanto y comenzar a mirar lo que puedes ofrecer. Desde donde estás, incluso roto, incluso temblando, incluso incompleto, porque la paradoja es esta: cuanto más das desde tu herida, más sanas, sin darte cuenta. Y cuando dejas de buscar obsesivamente tu curación, es cuando por fin empiezas a curarte. Si este mensaje te tocó en algún lugar profundo, quédate, porque en la próxima parte vamos a entrar en una práctica existencial aún más revolucionaria, un método para convertir tu herida en ofrenda, tu dolor en puente y tu historia en misión de vida. Lo llamamos el legado del alma, y es allí donde el olvido se convierte en recuerdo sagrado, no de tu ego sino de tu esencia. Tal vez esta sea la clave más incómoda de todas,
pero también la más poderosa, porque nadie te enseña a asumir responsabilidad radical por tu vida. Lo que te enseñan es a culpar, lo que te enseñan es a esperar que el otro cambie. Lo que te enseñan es que tú estás así por lo que te hicieron, por lo que te faltó, por lo que sufriste. Y sí, todo eso importa. Claro que importa. Pero si esperas a que el mundo repare tu historia, para entonces comenzar a sanar, puedes pasar toda una vida esperando, sin darte cuenta de que la llave estuvo en tu mano todo el tiempo. La señal de que necesitas escuchar esto es clara. Te levantas cada día sintiendo que tu historia aún te domina. Sientes que no puedes avanzar porque alguien no te pidió perdón, porque alguien no reconoció tu valor, porque algo que pasó hace años todavía determina lo que tú crees que mereces hoy. Y mientras tanto, tú sigues ahí como detenido en el tiempo, reviviendo la misma herida cada vez que otra persona no te mira, cada vez que otra persona se aleja, cada vez que alguien no responde, como esperas, y lo entiendo. Hay cosas que duelen tanto, que lo último que parece justo es que la responsabilidad de sanar sea tuya, y no del que te hizo daño. Pero aquí es donde Viktor Frankl hace temblar nuestra lógica. Él decía que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio habita tu poder, y en ese poder reside tu libertad. No es lo que te hicieron lo que te define, es lo que eliges hacer ahora con lo que te hicieron. Esa es la diferencia entre una víctima que se queda atrapada y un alma que decide convertirse en autora de su nueva historia. Asumir responsabilidad radical no es culparte por lo que pasó, es hacerte cargo de lo que haces con lo que pasó. No es negar tu dolor, es decirle a tu dolor: ya no vas a tomar mis decisiones por mí, porque cuando el dolor toma decisiones, tú te vuelves impulsiva, reacciones sin conciencia, repites patrones, buscas fuera lo que solo puedes construir dentro, y lo más trágico es que ni siquiera te das cuenta, lo haces en automático. Frankl nos enseñó que el ser humano puede elegir su actitud, incluso en medio del peor sufrimiento, y si eso era posible en un campo de concentración, también es posible en tu historia emocional cotidiana. Pero, ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo se asume una responsabilidad tan profunda sin sentir que te estás abandonando a ti misma? Primero detente y observa con radical honestidad cuál es el patrón que tú repites cada vez que te sientes herida, qué haces cada vez que te sientes rechazada, te cierras, te justificas, atacas, te castigas, te alejas, finges fortaleza. Anotas eso, porque esa es tu respuesta automática, y mientras sigas respondiendo así, vas a seguir alimentando la misma herida. El segundo paso es pausar el piloto automático y elegir una microacción distinta. Por ejemplo, si antes, al sentirte ignorada, dejabas de hablar, ahora te atreves a decir lo que sientes sin gritar. Si antes esperabas que el otro adivinara, ahora te atreves a pedir con claridad. Si antes te humillabas para no perder a alguien, ahora te retiras sin rencor, pero con dignidad. Y el tercer paso es crear un compromiso contigo misma. Cada vez que algo me duela, voy a preguntarme qué parte de mí necesita crecer y no qué parte del otro necesita cambiar. Eso es responsabilidad radical y es profundamente liberador, porque nadie puede quitarte la posibilidad de hacerte cargo de ti. Nadie puede impedirte responder con conciencia, aunque todo alrededor sea caos, dolor o abandono. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia en tu rostro, en tu cuerpo, en tu alma. Ya no necesitas que el mundo sea justo para sentir paz. Ya no necesitas que la gente actúe como esperas para sentir dignidad. Ya no necesitas controlar lo que te rodea para sentirte segura, porque descubriste que tu seguridad nace de tu coherencia interna. Esta clave no es fácil, pero es sagrada. Y si has llegado hasta aquí, escuchando estas palabras, sintiendo que algo dentro de ti ya no quiere seguir siendo esclava de las excusas del pasado, entonces ya comenzó tu transformación. Y si estas 5 claves han tocado algo profundo en ti, si sientes que este mensaje llegó en el momento exacto que necesitabas escucharlo, dale like a este video. Ese simple gesto me dice que este contenido está cumpliendo su propósito: llegar a las personas que realmente están listas para transformar su vida, y me motiva a seguir investigando y compartiendo estas herramientas de sanación profunda, porque si este video encendió algo en ti, el siguiente lo va a encender aún más. Ahí vamos a hablar del vínculo interior contigo mismo, de cómo crear una relación contigo tan sólida que ya nada ni nadie afuera pueda quebrarte. Es el inicio de un nuevo nivel de vida,
y ya estás lista para cruzar ese umbral. Si has llegado hasta aquí, algo dentro de ti ya no es igual. Algo se movió, algo se quebró para poder volver a nacer. Y aunque tal vez aún no tengas todas las respuestas, ya sabes con certeza que no quieres seguir cargando la misma historia. Una historia donde siempre eres la que espera, la que se calla, la que se culpa, la que se abandona. Y eso ya no te representa algo dentro de ti. Ha elegido escribir un nuevo capítulo, no desde la rabia ni desde el resentimiento, sino desde la conciencia, desde la dignidad, desde una responsabilidad tan profunda que ya no necesita castigo ni venganza, sino creación. Y eso es exactamente lo que te espera en el próximo video. Ahí vamos a ir aún más hondo. Vamos a mirar el origen de ese lazo interior destructivo que has cargado por años, esa voz interna que te repite que no vales, que no puedes, que siempre será igual. Y lo más importante, vamos a reescribir esa historia, no como un cuento de hadas, sino como un acto de poder interior con las herramientas existenciales de Frankl para crear un nuevo final, uno que no niega el pasado pero lo transforma desde adentro, porque tú no eres lo que viviste, tú eres lo que eliges hacer ahora con lo que viviste. Así que si este contenido te tocó, si sentiste que llegó en el momento justo, entonces no lo dejes a medias, no te detengas, justo cuando por fin empezabas a despertar. Te espero en el siguiente video. Viktor Frankl, 5 claves para reescribir la historia. De tu lazo interior destructivo lista, o listo para un nuevo final, tu alma ya lo está.